¿qué tal? Bienvenidos al canal What You y más cositas. Mi nombre es Mari Carmen, para quien no me conozca, y vamos a comenzar un nuevo proyecto. Les doy la bienvenida a todas y todos los que se van conectando. Suscríbete que es gratis si te gusta el What You, si te gusta el crochet, si quieres aprender. Suscríbete y le das a la campanita y le das al me gusta y mantente en contacto. Deja tus comentarios, yo estaré feliz de responder. Lo dicho, vamos a empezar un nuevo proyecto, no te lo pierdas. Vamos a hacer esta mochila, esta mismita. Algunos de ustedes me la han pedido. La vieron en alguna foto y me dijeron, profe, ¿dónde está el tutorial? No, pues no hay tutorial porque yo esta mochila la tejí antes de tener el canal, entonces no hice tutorial, pero lo vamos a hacer ahora. Vamos a guiarnos por esta misma mochila. Yo no recuerdo ni de dónde saqué este dibujito, creo que fue de una foto que me encontré, pero bueno, pues ahora lo vamos a hacer siguiendo lo que ya tenemos aquí hecho. Vamos a tejer esta linda mochila, la que acabo de mostrar. Y para eso vamos a utilizar 5 colores. El blanco es el que más, entonces vamos a empezar usando 3 ovillos de 70 gramos cada uno. Entonces son unos 200 y algo gramos de color blanco, unos 80 de amarillo y de cada uno de los otros colores, rojo, verde y azul. Vamos a necesitar una aguja de crochet, que yo en mi caso voy a usar el 1.75. Siempre uso la misma porque siempre uso los mismos materiales, el mismo grosor, por lo tanto esta es mi aguja mágica, ya casi va solita. Vamos a necesitar también tijeras y un marcador de puntos. Este hilo pues es un hilo acrílico de 2 milímetros de grosor y todos los hilos son de las mismas características para que el tejido no me varíe. En el último tutorial que hemos publicado les explico un poco el tema de los hilos. Si quieren saber más, les invito a que lo vean, a que lo escuchen, porque siempre podemos aprender cositas nuevas. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Quien no sepa cómo se hace un anillo mágico, es muy simple. Cogemos el cabito, envolvemos nuestro dedo y aquí donde se cruza el hilo, enganchamos y hacemos no es exactamente un punto, es un nudito inicial. Aquí tendríamos que ya incluir nuestros hilos con los que vamos a tejer toda la mochila y utilizarlos como alma. El alma es el hilo que va por dentro del tejido, que le da la fuerza, porque luego vamos a usarlos. Estos son los colores que vamos a utilizar para hacer nuestra mochila. Bien, para eso lo que hacemos es colocarlos encima del hilo blanco con el que vamos a tejer. Y ahora vamos haciendo los puntos con nuestros hilos por dentro. Entonces hacemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez tenemos los 8 puntos, este cabito del hilo blanco ya lo tensamos y aquí bien apretadito para que quede cerrado. Y estos hilitos, para que no se nos queden aquí colgando, que puede ser una pequeña molestia, pues lo que vamos a hacer es esconderlos también. Vamos aquí tensando
pasándolos a través. Por ejemplo, el amarillo es un pelín más largo. Voy a ajustar este. Bien. Y una vez llegamos aquí, ya quedan escondiditos. Ahora, vamos a cerrar nuestro anillo. El cabito del blanco lo incluimos con los otros hilos. Y aquí vamos a cerrar el anillo en este primer punto. No en el nudito, no en el nudito inicial, sino en el primer punto. Y ya tenemos nuestro anillo. Es verdad que al principio esto de incluir el alma desde el inicio, desde el anillo inicial, puede ser un poco difícil y complicado. Y por ese mismo motivo, en otros tutoriales yo hago primero el anillo y luego ya cuando vamos a comenzar la primera vuelta, o la segunda, si contamos el anillo como primera, es cuando incluimos el alma. Estos hilos internos se les llama alma. Son los que le dan la fuerza al tejido y los colocamos desde el principio para que todo nuestro tejido tenga la misma consistencia. Bien, si se te dificulta, haz el anillo primero y luego cuando vamos a comenzar esta vuelta incluyes los hilos. No quiero por nada del mundo que porque se nos dificulta el primer paso, nos vengamos abajo y abandonemos el proyecto, porque no, aquí lo que interesa es que tejamos, tejer, aprender a tejer, y las que ya saben un poquito, pues más todavía. Siempre hay espacio para aprender cosas nuevas. Todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días. Bien, cogemos el medio punto de atrás. Esto es punto BLO, B-L-O, back loop only, es en inglés. El back loop only es la lazada de atrás solamente. Es decir, el medio punto de atrás, ¿sí? Aquí vamos a hacer 8 aumentos. Es decir, ¿qué es un aumento? Me preguntaba una de nuestras seguidoras el otro día. Esto me suena a chino. ¿Qué es un aumento? Pues un aumento es esto, que metemos 2 puntos en uno solo. Y de esta forma vamos a tener el doble. Aquí. 1 y 2. Al final tendremos 16 puntos, ¿no? Porque si hemos comenzado con 8 puntos en nuestro anillo, pues el doble 16. Así y así. Y ajustamos para que no se nos vean los hilos. Aquí, por ejemplo, saqué uno un poco a la vista, ya. Una vez hemos hecho esta vuelta, ya tenemos los 16 puntos. La siguiente vuelta vamos a hacer de nuevo todo en aumentos. Eso significa que al final vamos a tener 32 puntos. Aquí empezamos la nueva vuelta. Estamos trabajando en espiral, ¿sí? Por lo tanto, no cerramos nuestras vueltas, sino que vamos tejiendo en espiral. Por eso es que necesitamos marcar el primer punto de la vuelta para saber dónde comenzamos, dónde acabamos. Hemos dicho que esta siguiente vuelta también vamos a hacerla con todo aumentos. Entonces son 16 puntos los que tenemos, que si los hacemos dobles vamos a tener 32 puntos al final de la vuelta.
Una vez hemos completado con 32 puntos, vamos con nuestra siguiente vuelta. La siguiente vuelta va a ser la vuelta 4. Ahí vamos a hacer un punto y un aumento. Aquí hacemos el primer punto, marcamos. A continuación, un aumento, 2 puntos en el mismo, 1 y 2. Repetimos. Un punto, un aumento, 1 y 2. Seguimos así toda la vuelta. Un punto, uno doble. Toda la vuelta vamos repitiendo estos mismos pasos. De vez en cuando vamos a mirar aquí detrás que no se nos quede ningún hilito por fuera. En caso de que se nos quedara, por decir algo, el verde, pues hacemos así, tensamos un poquito el hilo hasta que se nos esconde. Es normal que se transparente un poquito, porque, a ver, es blanco y los otros colores son colores fuertes. Pero aquí al frente vamos a intentar de que queden bien cubiertos para que no se nos vean, para que no se transparenten demasiado y predomine el blanco. Bien, seguimos tejiendo un punto, un aumento hasta el final. Finalizada la vuelta tendremos 48 puntos. Este último punto lo vamos a cerrar en verde. Así. Vamos a coger nuestra hebrita verde para que no se nos enreden mucho los hilos. Los vamos a ir cogiendo desde el ovillo, nos lo traemos, y así vamos a mantener. Yo ahora mismo tengo aquí mucho hilo. Vamos a intentar tener el mínimo para que los hilos no se nos enreden tanto. Y los ovillos separaditos. Yo aquí tengo poco espacio, pero si tienen la posibilidad de mantenerlos separaditos, eso les va a ayudar para que los hilos no se enreden. O al menos no tanto. Bueno, vamos con nuestra vuelta 5. Vamos a hacer 4 vueltas en este color verde. En esta vuelta lo que vamos a hacer son 2 puntos y un aumento. Entonces comenzamos haciendo 2 puntos. Yo aquí no voy a poner el marcador porque el propio color ya me está marcando el inicio. Aquí va el aumento. Vuelvo a repetir, 2 puntos, 1 y 2. Aumento. Cuando cambio de color, ya hemos visto que la hebra con la que he estado trabajando antes, que era el blanco, pues pasa a formar parte del alma. Y así vamos llevando todos nuestros hilos alrededor. Bueno, voy a tejer esta vuelta de 2 puntos, un aumento, repitiendo esto hasta el final. Y ahora nos vemos. He dado mi vuelta con 64 puntos. ¡Qué bonito! Me da que esto va a quedar muy bonito. No más apenas. Esto ya me está marcando que va a quedar preciosísima nuestra mochila. Más bonita que la que tenemos de modelo. También la que tenemos de modelo fue una de las primeritas que hice. Y bueno, creo que desde entonces he mejorado la técnica. He aprendido bastante. He aprendido bastante desde entonces. Eso es buena señal, es que todos los días son días de aprender, todos los días. Y aprendemos de todo, aprendemos de la vida, aprendemos de las cosas que hacemos, cómo las hacemos, cómo no tendríamos que haberlas hecho o cómo dan buen resultado para seguir haciéndolas de nuevo. Bien, en la siguiente vuelta van a ser 3 puntos. Yo ya hice el primero, lo marqué, porque ahora sí,
como repetimos color, ya hay que marcar el inicio. Haremos 3 puntos y un aumento. Aquí, 1 y 2. Y eso es lo que vamos a repetir toda la vuelta. ¿Cómo les está quedando? Uy, a mí se me está enredando aquí. Perdón. Ahora, venga. ¿Cómo les está quedando? ¿Les está quedando planita la base? ¿Sí? A mí me está quedando planita. Es que algunas de ustedes me dicen, es que se me encoca. Sí, suele ocurrir, sobre todo al principio cuando no tenemos mucha práctica, pero por ese mismo motivo, para evitar que se nos encoque la base, ha sido el hecho de hacer el anillo y la siguiente vuelta con todo aumentos y la siguiente también con todo aumentos, para que de esta manera nos dé una base un poquito más amplia y que no se les encoque la base, ¿eh? Sí, o sea, nos altera un poco el número final de cada vuelta, la cantidad de puntos que tenemos y tenemos que tener eso en cuenta, pero no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que la base se nos quede planita y bien bonita. Ya he finalizado la vuelta y tenemos en este momento 80 puntos. Bien, la siguiente vuelta, que es la vuelta 7, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Entonces tenemos 2, 3, 4. Y aquí haríamos un punto doble, lo que supone un aumento. Y esto es la secuencia que vamos a estar repitiendo. 4 puntos y un aumento a lo largo de toda la vuelta. Pues acabada la vuelta con 96 puntos, comenzamos la nueva vuelta en la que vamos a hacer 5 puntos, un aumento. 5 puntos, un aumento. Al final, si no calculo mal, debemos tener 112 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. El aumento aquí. Vuelta 9. Esta vuelta la vamos a hacer en color naranja. Así que este último punto ya lo cerramos en naranja. Vamos a coger la hebra desde abajo. Esto ya empieza a tomar un poco de confusión. Ahora después los reorganizo un poco. Bien, ahora vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Y eso es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. 2 y 3 y 4 y 5 y uno más, ya son 6. Y ahora aquí el aumento, 2 puntos en un solo punto. Esto es lo que vamos a repetir a toda la vuelta. Acabada la vuelta con 128 puntos, comenzamos la siguiente. En la siguiente vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Y al final acabaremos la vuelta con 144 puntos. 7 puntos, un aumento. Y eso es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. De vez en cuando, miremos un poquito el revés de nuestro trabajo, es decir, la carita de detrás, para asegurarnos que no se nos queda ningún hilito pillado, ¿eh? Si vemos que se nos queda algún hilito, pues ese es el que tensamos para recogerlo y que la parte del interior nos quede bonita. Bien, vamos a tejer. Recuerden, 7 puntos, un aumento. Si ven, a mí se me quedó enganchado el color azul. Entonces yo cojo mi hebrita azul y tenso hasta
taparlo y ya quedó, ya quedó. Bien, sigamos tejiendo. Esto de vez en cuando miramos, ¿eh? De vez en cuando miramos sobre la misma vuelta en la que estemos trabajando, porque si se nos queda en una vuelta anterior, ya es más complicado de corregir, ¿eh? Tiene que ser en la misma vuelta, por eso de vez en cuando le damos la vuelta y nos aseguramos de que todo va bien. Estamos en la vuelta 11 con 8 puntos y un aumento, y todo esto alrededor lo vamos repitiendo hasta llegar al final, que tendremos 160 puntos. Miren qué bonito, se está viendo bonito ya y apenas hemos empezado. Y ya estamos en la vuelta 12. Aquí vamos a hacer 9 puntos y un aumento, y al final tendremos 176 puntos. 9 puntos, un aumento, 9 puntos, un aumento. Eso es lo que vamos a repetir. Y ahora nos quedamos aquí en vuelta 12. Continuaremos en el siguiente vídeo. No te alejes mucho, que enseguida llega el segundo vídeo. Y suscríbete, es gratis, ¿eh? Y entonces así le das a la campanita y cada vez que subamos un vídeo te llegará el aviso. Y así no te pierdes ninguno de los pasos que vamos dando para hacer nuestra linda mochila. Además, cada vez que hagamos un video, a ti te llegará el aviso. Y tenemos muchas cosas para hacer y muchas cosas para aprender. Tengo muchos videos ya grabados. Entonces, date un viajecito por el canal. Vas a encontrar cosas muy interesantes. Suscríbete, es gratis, suscríbete. Hazlo. Venga, dale a la campanita. Venga, ya. No duele, es gratis. Ahora nos vemos. Chao.